Muy buenas tardes, profesora Isa de Granado. Un cordial saludo. Mi nombre es Alexis Javier Simons, estudiante de la Maestría de Docencia Superior. Estamos aquí presentando nuestra actividad número 3, que corresponde al módulo de problemas contemporáneos de la educación superior. El tema a tratar es la multiculturalidad e interculturalidad en las instituciones educativas latinoamericanas. Como contenido tenemos los conceptos de multiculturalidad, concepto de interculturalidad, 5 casos relacionados con la medición de resultados o impacto de iniciativas sobre multiculturalidad o interculturalidad en instituciones educativas, conclusiones y referencias. ¿Qué es la multiculturalidad? Es la existencia de diferentes culturas compartiendo un mismo territorio o espacio y en un mismo tiempo. Es decir, hace referencia a la diversidad cultural existente en nuestra sociedad. Abarca todas las referencias que se enmarcan dentro de la cultura, ya sea la religiosa, lingüística, racial, étnica o de género. ¿Qué es la interculturalidad? Es el proceso de comunicación entre personas y grupos con identidades culturales específicas, donde no se permite que las ideas y acciones de una persona o grupo cultural esté por encima del otro. El término no reconoce superioridad de una cultura sobre otra, independientemente de la relación. Como primer caso tenemos la educación intercultural en Latinoamérica, análisis e investigación de campo en la región. Autor Marco Antonio Villalta, año 2015, Universidad de Santiago de Chile. En resumen, la educación intercultural es tarea y desafío para la educación formal del siglo XXI. Se construye el concepto de cultura para poner en evidencia el carácter internacional transformativo de la acción educativa y se devela la noción de diferencias en las distinciones entre nosotros y otros. El objetivo es analizar las conclusiones de investigación de campo sobre educación intercultural en la educación formal latinoamericana. El método empleado es el análisis de contenido de 30 artículos de investigación de campo en Latinoamérica, publicados en revistas científicas entre el periodo 2000 y 2013 en la base de EBSCO. Como resultado tenemos los artículos analizados abordan temas étnicos, migración, de diversidad cultural y uso de las TIC y diversidad cultural y proceso de aprendizaje. Más del 50% de los artículos seleccionados proceden de México y Chile, y más del 50% de los temas de diversidad cultural estudiados corresponden a la diversidad étnica. Los niveles educativos en los cuales está centrado el discurso son niños y niñas del sistema escolar básico, cuyas edades fluctúan entre 6 y 13 años de edad, y en la media, cuyas edades fluctúan entre 14 y 17 años de edad, profesores indígenas y no indígenas, estudiantes superior y estudiantes transnacionales. Como segundo caso tenemos educación intercultural bilingüe en Latinoamérica, un breve estado de cuestión. Autor Delia María Fajardo Salinas, año 2011. Organización Universidad Pedagógica Nacional Franco Morazán, Boulevard Miraflores. En resumen, establecer un rápido conocimiento de cómo surgió y se ha desarrollado el modelo educativo conocido como educación intercultural bilingüe en Latinoamérica. Antecedentes para luego describir 3 etapas principales a lo largo del siglo XX sobre las tendencias asumidas por los diversos sistemas educativos. Se describen criterios que permiten observar el fenómeno desde 3 ángulos diferentes para poder obtener una imagen integral de lo que pasa con el EIB en los países latinoamericanos. Sus grandes logros, obstáculos que afectan su viabilidad y la efectividad de su implementación. Como resultado tenemos tanto López como Abraham señalan en sus trabajos una serie de innegables logros de la educación intercultural bilingüe en general, los valores de su filosofía
que demuestran su legitimidad y el derecho ganado a permanecer y a expandirse en los sistemas educativos latinoamericanos. En primera instancia, ha sido muy evidente la reducción de la repetición escolar y el aumento de los años de permanencia en las escuelas, sobre todo las niñas, con lo cual se han generado la nivelación de la diferencia de género porque atraen niñas a las escuelas. Como segundo caso, tercer caso, multiculturalismo, interculturalismo y autonomía. Autor Edwin Cruz Rodríguez, año 2013, Universidad de Colombia. En resumen, hace énfasis al multiculturalismo liberal y al interculturalismo latinoamericano. El enfoque intercultural es idóneo para fundamentar la autonomía que el multiculturalismo tiene, ya que tiene un mayor alcance metodológico y sus horizontes normativos son más amplios. En primer lugar, se examinan las críticas del interculturalismo al multiculturalismo liberal de Keismilak. Seguidamente, se estudian sus concepciones de la autonomía. Como resultado tenemos multiculturalismo e interculturalismo plantean la necesidad de arreglos institucionales como el federalismo asimétrico y la autonomía para garantizar la autodeterminación de los pueblos en el interior del Estado. Pero desde la perspectiva de la interculturalidad deberían complementarse con políticas que ataquen la desigualdad y el aislamiento entre culturas. El culturalismo no diferencia entre los derechos de las minorías nacionales y los grupos étnicos, pues en América Latina existen grupos étnicos que no son producto de la inmigración, con lo que se posibilita el reconocimiento de su autonomía. Por eso trata ambas formas de pertenencia nacional con el mismo criterio de justicia para todos los casos. Como cuarto caso, el programa de educación intercultural bilingüe y sus resultados perpetuados a la discriminación. Autor Cristian Lobos, año 2015. Organización Departamento de Lingüística, Universidad de Chile, Center for the Language, Interaction and Culture, University of California, Los Ángeles, Estados Unidos. En resumen, en estudios anteriores sobre la realidad lingüística y cultural indígena se ha identificado la ruptura de los criterios tradicionales de producción y reproducción de las lenguas indígenas como una de las causas principales de la pérdida de su vitalidad. Algo que debería corregirse según el discurso de las autoridades públicas intelectuales y agrupaciones indígenas a través de la iniciativa del programa, iniciativas como el programa de educación intercultural bilingüe. Como resultado, tenemos en un nivel estructural, no se disponen de los recursos necesarios para dar continuidad en el tiempo a la iniciativa, y esta depende del desempeño individual de las comunidades, de los profesores y de los directores ante que de las instituciones responsables, Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, Ministerio de Educación. En su dimensión intercultural se evidencian representaciones sociales en conflicto en torno a los contenidos de lengua y cultura indígena y la figura del educador tradicional como transmisor de los saberes culturales. Se concluye en una política pública que reproduce las relaciones asimétricas y las representaciones sociales sobre el sujeto indígena que propone superar. El indígena subordinado al civilizado, sin voz ni agenda propia y cuyas transmisiones y conocimientos carecen de legitimidad. Hacia una educación intercultural bilingüe de calidad, propuesta pedagógica. Autor Digibeer, año 2013. Organización Ministerio de Educación, Perú. En resumen, este documento sistematizado por la Dirección General de Educación Intercultural, Bilingüe y Rural tiene como propósito recoger los aportes de las mejores experiencias de educación intercultural bilingüe que se han desarrollado en Perú,
en las últimas décadas, muchas de ellas en las zonas rurales, andinas, amazónicas, pero también algunas desarrolladas recientemente en zonas urbanas. Como resultado, el programa se centra en primero a séptimo grado y 13 años, dirigido a escuelas y colegios con un 20% de indígenas. En conclusión, queremos concluir cuando nos expresamos de cultura, no solo nos estamos refiriendo a un concepto, ya que la palabra contiene una infinidad de aspectos que nos dan como definición ciudadana, definición ciudadano o persona perteneciente a un grupo étnico. La palabra cultura abarca desde los métodos con aprendizaje donde se dan dos partes del saber, aprender y transmitir conocimiento a través de la lengua, símbolos, diversos comportamientos, etc. La interculturalidad es una interacción entre dos o más culturas donde pueden compartir aspectos de su cultura a través de un diálogo. La multiculturalidad es promover la igualdad y diversidad de la cultura. Esto quiere decir que existen diferentes culturas en un mismo espacio geográfico. Muy buenas tardes, profesora Isa de Granado. Un cordial saludo. Mi nombre es Alexis Javier Simons, estudiante de la Maestría de Docencia Superior. Estamos aquí presentando nuestra actividad número 3, que corresponde al módulo de problemas contemporáneos de la educación superior. El tema a tratar es la multiculturalidad e interculturalidad en las instituciones educativas latinoamericanas. Como contenido tenemos los conceptos de multiculturalidad, concepto de interculturalidad, 5 casos relacionados con la medición de resultados o impacto de iniciativas sobre multiculturalidad o interculturalidad en instituciones educativas, conclusiones y referencias. ¿Qué es